Ahora voy a hablar sobre intestino grueso. Acá en rojo hice como un esquema de todas las asas del intestino delgado. Exageré creo que un poco, pero tipo para que entiendan que contenido entre el intestino grueso, que está bien hacia anterior, está el intestino delgado, que tiene las 15, 16 asas intestinales que bueno, forman un revoltijo ahí adentro, que luego el intestino delgado se continúa como intestino grueso. Van a ver que el intestino grueso es un órgano bien grande, pertenece al digestivo también, y van a ver que para ubicarlo va a ocupar todos los lados laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por ejemplo, si acá trazamos las divisiones, los cuadrantes del abdomen, más o menos va a ser algo así. Más o menos algo así. Acá estarían los 9 cuadrantes del abdomen. Ocuparía prácticamente la mayor parte. Entonces, si empezamos por el intestino grueso, también constituye el tubo digestivo. Y lo más importante que acá es casi llegando al destino final de la comida. Acá la comida llega, pasa por el intestino grueso y termina como recto el intestino grueso. Y luego hacia donde Dios quiera. O su Dios, no sé, sin exagerar las religiones. Bien, entonces el intestino delgado y luego el intestino grueso. El primer segmento del intestino grueso es uno que en realidad a veces lo consideran como que no se continúa en sí el intestino delgado como este sector, ya que el intestino delgado llega a este sector que está por debajo del intestino grueso, pero forma parte del intestino grueso. ¿Qué sector es? Es una bolsa, una gran bolsa inferior que está en la fosa ilíaca derecha. Es como una gran bolsa que tiene un divertículo, una saliencia que se denomina ciego. El ciego es el primer segmento del intestino grueso. ¿Está dónde? En la fosa ilíaca derecha, acá abajo, en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Y del ciego sale una saliencia denominada apéndice vermiforme, o solo apéndice vermiforme. Entonces, el ciego o apéndice y junto con el apéndice son dos sectores del intestino grueso. Pero algunos autores toman que es como algo aparte, pero a la vez no. Es medio complicado de explicar. Solo sepan que el ciego y el apéndice están en la fosa ilíaca derecha y forman parte del primer segmento del intestino grueso. ¿A qué me refiero que a veces forma parte y como no, y otras no? Porque en realidad el intestino delgado, vemos acá la última celíaca, aquí, se continúa hacia arriba con el intestino grueso. Lo que pasa es que el ciego y el apéndice está hacia abajo. Es como una bolsa que se desprende. Y por eso es medio redundante según el libro. Bien, igual. Sepan que siempre parte del intestino grueso. No tiene en realidad muchas cosas que saber tampoco del intestino grueso. ¿Qué es lo que sigue después de esto? El colon y sus sectores. El primero es el colon ascendente. El colon ascendente está en el flanco derecho. Colon ascendente está en el flanco derecho. Esto está asociado a una estructura peritoneal. Una estructura peritoneal, un meso, que es el meso en colon ascendente, que generalmente está pegado a la pared posterior del abdomen. Se confunden, se fusionan y forman lo que se llama una fascia de adosamiento, más conocida como fascia de Toll. ¿De qué lado estamos? Derecha. Si este es el colon ascendente que está del lado derecho, entonces la fascia de Toll, derecha. Es una de las fascias que tienen que saber. Fascia de Toll. Algunos autores toman como que hay una T acá al final. Entonces, van a ver que en el colon ascendente va a haber una estructura peritoneal, que es el mesocolon ascendente, que generalmente se fusiona con la pared posterior del abdomen. Su peritoneo, el peritoneo paretal.
Recuerden, hay dos tipos de peritoneo, visceral y parietal. Visceral, el que se une a las vísceras, y parietal, al que se une a las paredes. El meso, o sea, el más cercano al visceral, el mesocolon ascendente en este caso, se une al peritoneo parietal. Y al fusionarse forma lo que se llama una fascia de adosamiento, más conocida como fascia de Toll. En este caso, por ejemplo, el duodeno tiene otra, que es la de Treitz, hacia posterior, que la une a la cabeza del páncreas. Duodeno y cabeza del páncreas, la de Treitz. Y por delante del páncreas está la de Fredet, adelante y arriba, más o menos. Esto en otro video tal vez lo grabe y hable de esto. Pero esta fascia, la de Toll, le hago tanto énfasis porque son los que tienen que saber sí o sí en colon. Es los que más se habla. Bien, entonces vemos el ciego y el apéndice que está en la fosa ilíaca derecha. Luego el colon ascendente. El colon ascendente está en el flanco derecho. ¿Qué fascias está relacionado a esto? La fascia de Toll derecha. También creo que se llama fascia de Toll 1. ¿Qué más relaciones tiene? Hacia medial, que tenemos el intestino delgado. Y más o menos por detrás está el riñón derecho, más o menos por ahí. Y algunas otras estructuras que están hacia posterior. Bien. Van a ver que el colon ascendente, antes de convertirse en colon transverso, aquí, va a tener un ángulo. Es el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. El ángulo cólico derecho tiene unas cosas más interesantes que saber. Por ejemplo, que se topografía más o menos a nivel de la décima costilla. Más o menos a nivel de la décima costilla el ángulo cólico derecho. También que del colon derecho, acá de este ángulo, hacia el diafragma sale un ligamento. Es el ligamento frénico cólico derecho. Imaginen que de esta parte hacia el diafragma sale el ligamento frénico cólico derecho, que va hacia acá arriba, que estaría el diafragma. Y también que luego desciende un poco y se vuelve colon transverso. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que ciego, apéndice está fosa ilíaca derecha. Colon ascendente, flanco derecho. ¿Y qué está arriba? El hipocondrio derecho. El ángulo cólico derecho, también llamado hepático por su relación con el hígado hacia acá. Más o menos este ángulo se va a encontrar entre el hígado hacia anterior y el riñón un poco hacia posterior y hacia afuera. Más o menos ahí se encuentra este ángulo. ¿A qué nivel se topografía? A nivel de la décima costilla. ¿Qué ligamento hay? El frénico cólico derecho, que le une al diafragma del lado derecho. Bien, luego de esto, le sigue el colon transverso. El colon transverso, lo que tienen que saber es que más o menos se puede encontrar tanto como en el epigastrio, en el borde inferior del epigastrio, como abajo en el borde superior de la región umbilical o mesogastrio. Acá podría estar aquí o aquí. O más o menos en el medio. Eso recuerden. Más o menos la mayoría del tiempo está en el epigastrio. Pero ¿qué tienen que saber del colon transverso? Que más o menos se encuentra ahí en el epigastrio. Es continuación del ángulo cólico derecho o hepático. Y luego se continúa como el ángulo cólico izquierdo. Al final de este video voy a hablar sobre la irrigación. Ahí voy a hablar sobre lo más importante de esto. Intestino delgado, yeyuno ilion, son las partes que menos temas tiene que tocar. Y colon, en realidad hay muy pocas cosas que tienen que saber. El intestino delgado, el duodeno es más importante. Yeyuno ilion y colon de intestino grueso no tiene mucho que saber en realidad. Hay muchas cosas que hablan, pero eso ya es mucha histología. Lo más importante es ubicar los segmentos y la irrigación. Y alguna relación importante que tenga. Más o menos de los ángulos tienen muchas relaciones, como este, el ángulo cólico derecho tiene, y el ángulo cólico izquierdo, que es el que vamos a ver ahora, también. Bien, colon transverso ya está. Más o menos el colon transverso va a haber una estructura peritoneal que lo une al estómago. Más o menos acá estaría el estómago un poco hacia posterior. Aquí está el estómago. Y hay una estructura peritoneal que lo une al colon transverso. ¿Qué es la estructura peritoneal que lo une? El epiplón mayor. El estómago en su curvatura mayor abajo, unido al colon transverso, está unido por el epiplón mayor. Además, este epiplón
se expande y cubre parte del intestino delgado y forma lo que se llama el delantal o delantal de carnicero. Entonces, ¿qué es el delantal de carnicero? Es como una cubierta por peritoneo que es un repliegue parte del epiplo mayor que está acá uniendo estómago y colon. Forma como un delantal que cubre todas las vísceras por delante. Bien. Ahora vamos hacia el ángulo cólico izquierdo, pero más comúnmente llamado esplénico. Acá está el ángulo cólico derecho o hepático, y acá el ángulo cólico izquierdo o esplénico por su relación con el vaso que está un poco hacia arriba, más hacia arriba. También este ángulo asciende mucho más que este. Este estaba en la 10ª costilla. Este, más o menos según Rubier, está en la 8ª. Más o menos llega a la 8ª costilla. Y como de acá sale el ligamento férnico cólico derecho, acá sale el ligamento férnico cólico izquierdo, que va a ser el diafragma del lado izquierdo. ¿Y a qué nivel está? En el hipocondrio izquierdo. Si este estaba en el derecho, está en el izquierdo. Más o menos hacia atrás estará el riñón, parte del riñón derecho, más o menos por ahí. Y más o menos acá estaría el estómago. Más o menos, eso serían las relaciones. El estómago un poco más hacia medial y el vaso y los riñones un poco hacia lateral y hacia arriba. Bien. Luego bajamos y llega el colon que descendente, que igual al colon ascendente tiene una fascia. Es la misma fascia, la fascia de Toll. Fascia de Toll. Fascia de Toll, pero ¿de qué lado? Izquierda. Acá más o menos está la fascia de Toll izquierda uniendo el mesocolon descendente, que es el meso que une el colon descendente a la pared posterior del abdomen. Ahí ese mesocolon descendente se une más o menos al peritoneo parietal y forma una fascia de adosamiento, que es la fascia de Toll. O sea, recuerden esto, la fascia de adosamiento está en el colon ascendente y descendente principalmente. La de Toll derecha está en el colon ascendente, y la de Toll izquierda está en el colon descendente. Creo que se llama esta Toll 1 y esta Toll 2 también, o al revés era, pero creo que era 1 y 2. ¿Qué otra cosa tiene? Nada más. Luego está lo que se llama el colon iliopélvico, pero más comúnmente eso no lo dicen lo dicen los libros, pero se le denomina sigmoideo. El colon sigmoideo es lo que le sigue, por su trayecto en forma de S. El colon sigmoideo más o menos se encuentra en la fosa ilíaca izquierda. Imaginen que esto es el colon sigmoideo en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque tiene una forma de S. Pero ese colon sigmoideo llega acá abajo al hipocondrio, continuándose como recto. Y ahí es el trayecto de todo. ¿Qué es importante entonces destacar de todo esto? Los cuadrantes del abdomen, donde se ubica todos los segmentos. Y van a ver que ocupa prácticamente todo, menos la del medio. Pero acá, ciego y apéndice, fosa ilíaca derecha. Colon ascendente, flanco derecho. Hipocondrio derecho, el ángulo cólico derecho o hepático. Colon transverso, epigastrio más o menos. Ángulo cólico izquierdo, hipocondrio izquierdo. Colon descendente, flanco izquierdo. Colon sigmoideo, sigmoides, acá fosa ilíaca izquierda y recto, acá en el hipogastrio. También a destacar las fascias del colon ascendente y descendente. La de Toll izquierda, Toll derecho y Toll izquierda. Disculpen que me estoy equivocando mucho, pero acabo de grabar 2 videos y estoy medio mal de la garganta y no sé ni lo que digo ya. Bien, ¿qué es importante ahora? La irrigación. Esto sí, tienen que saberlo sí o sí. Y se lo voy a decir más o menos por arriba. Más o menos, todo el colon derecho está irrigado por la mesentérica superior. Mientras que todo el colon izquierdo por la mesentérica inferior. Pero van a ver que no es tan así. Más o menos ciego y apéndice, colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso y ángulo cólico izquierdo por la arteria mesentérica superior, que es la que irriga prácticamente el colon derecho. Colon descendente, sigmoides y recto prácticamente por la mesentérica inferior. O sea, de acá por la mesentérica inferior.
Y todo esto, y acá arriba, por la mesentérica superior. ¿Por qué hice la diferencia entre el lado derecho por mesentérica superior y izquierdo por mesentérica inferior? Para que se hagan una idea, no tienen que saber todo al pie de la letra. Siempre sepan que sí o sí lo del lado derecho es por la mesentérica superior. Y la mayor parte del lado izquierdo por la mesentérica inferior, por sus ramas. Luego cuando dé las ramas en otro video de mesentéricas, ahí sí vamos a ver qué ramas. Pero por ejemplo, al colon simoide van a ir ramas simoideas. Acá, para el colon descendente, van a haber ramas cólicas izquierdas. Para el colon ascendente, ramas cólicas derechas. Y más o menos va a ser algo así. Lo que sí tienen que saber, que más o menos a nivel del colon transverso, van a haber unión de las ramas cólicas derechas superiores y cólicas izquierdas superiores. Forman lo que se llama la arcada de Riolano, que es una arteria que pasa por aquí. Forma acá una arcada, un arco arterial que se llama arcada de Riolano. ¿Qué es la arcada de Riolano? La unión de arterias cólicas, tanto derechas como izquierdas, y a la vez que son superiores porque están acá arriba. Entonces imaginen, acá están las arterias cólicas, derechas superiores, que son las que irrigan todas estas ramas, porque esta es rama de la mesentérica superior. Por otro lado, acá vienen las cólicas superiores, pero ¿de qué lado? Izquierdas. Se juntan y forman un arco arterial que se denomina arcada de Riolano, que está a nivel del colon transverso, la arcada de Riolano. Pero recuerden, de la arcada de Riolano, ¿quién es la que irriga todo este sector, lo superior? La cólica derecha. ¿Rama de quién? De la mesentérica superior. Esa es la que irriga la mayor parte. Así que eso es lo que tienen que saber. Que más o menos de acá arriba y de derecha, mesentérica superior. Y abajo y hacia la izquierda, mesentérica inferior. Y esa es la irrigación.